Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 322 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como transformación de talento, espíritu emprendedor y acción humana eficaz. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Mejoramiento Me- continuo, Mejoramiento continuo. el famoso Kaizen japonés. ¿Cómo estás, papá? Muy bien, muy bien. Buenísimo. Me alegro. Cuando vi el título del libro, me emocioné mucho. Me pregunté por qué no habíamos hablado de esto. Sí, ¿verdad? Sí, Hay una, algo interesante y es que es un término, me parece a mí, de alto valor personal, pero ha sido mucho más utilizado, prácticamente solo utilizado a nivel de empresa, ¿verdad? Y entonces, a nivel de empresa, mucho de lo que se ha hecho, tal vez por la procedencia japonesa de plantas ejemplares, plantas industriales ejemplares en Japón, que utilizaban mejoramiento continuo, tal vez por eso, incluso dentro del ámbito empresarial, se concentra en el espacio de la producción. Hablamos poco de mejoramiento continuo en recursos humanos o de mejoramiento continuo en ventas y hablamos mucho más de mejoramiento continuo en la planta industrial. Posiblemente sea por el nacimiento o el origen en Japón de esos esfuerzos, ¿verdad? A mí, yo me siento cómodo saltando de la planta industrial a, al ámbito puramente personal, ¿verdad? Me parece que una vida exitosa es una vida personal exitosa, es una vida en la cual se ha desarrollado un proceso permanente de mejoramiento continuo. Hay una expresión que me la inventé yo, me gusta mucho, la uso mucho en mis eh, reflexiones personales. Es la expresión despliegue del ser. Es muy lindo que el ser de un gato no cambia. El gato es un gato a lo largo de toda su vida, haga lo que haga, se junte con quien se junte, viva donde viva, trabaje donde trabaje. Un gato es un gato, pero un ser humano tiene unas posibilidades de ser convocado por las circunstancias para irse desarrollando. Y en ese sentido, eh, la dificultad, o la dificultad de hacer ejercicio, o la dificultad de seguir una dieta, o la dificultad de dejar de fumar, la dificultad te ayuda a desplegar el ser. Un, un no fumador no tiene aristas del ser tan desplegadas como las tiene un fumador habitual que dejó de fumar. Se saltó un hábito, eh, tuvo que hacer contacto con sus dificultades, con sus debilidades, tuvo que hacer contacto con sus tentaciones, ¿verdad? Hay palabras que son como secuestradas, succionadas por un determinado ámbito. El concepto de tentación está succionado, creo yo, que para el área moral. Nadie piensa en tentaciones que no tengan que ver con lo moral. Eh, en este sentido, creo que aún la misma tentación que tuviste que vencer, o como fumador, o como persona que quería ejercitarse por las mañanas, pero que las mantas lo jalaban en la mañana para no levantarse a hacer ejercicio, esas, esos retos, eh,
esos momentos de combate consigo mismo o de momentos de contacto con con tu fragilidad, con tu debilidad, con, con lo inestable de tus resoluciones y tal, son formas de desplegar el ser. En ese sentido, yo pienso que realmente deberíamos aprovechar todas las circunstancias esas que decimos, es que esto me salió mal una acción, me salió mal un propósito, me salió mal un empeño, me salió mal una intención, etcétera. Deberíamos aprovecharlo porque de ahí se puede tomar material para desplegar el ser. Hace mucho tiempo que se me ocurrió que las adversidades, una gripe, por ejemplo. Yo creo que esto se lo aprendí a Roberto Murillo. Eh, una adversidad, nadie la quiere. Todos, si nos dijeran hoy, usted quería pasar mañana un día sin adversidades, diríamos, uy, claro, claro, yo me matriculo en eso, quiero no tener adversidades mañana. Pero las adversidades son eventos que si no existieran, no tendrías forma de recrearlos o de crearlos o de que se presentaran en tu vida y son útiles. Es decir, una adversidad es exactamente como una sesión de ejercicios. Una sesión de ejercicios te cuesta, pero si no la tuvieras, tus músculos no se beneficiarían del ejercicio. La adversidad a mí me parece que es de una cierta manera como un reto. Y no estoy hablando de resignarnos ante la adversidad. Deberíamos prevenirla, evitarla y tal y cual. Pero cuando llegó, cuando te dio gripe, a pesar de todos los cuidados, cuando te dio gripe, deberías tener presencia intensa en la gripe porque ahí hay una escuela, hay una posibilidad de formarte, hay una posibilidad de verte, etcétera. O sea que para los que están pasando adversidades, ojalá terminen pronto sus adversidades, pero mientras están ahí, mientras esperan a que terminen y tal, aprovechenlas, porque realmente son eh, pruebas, retos, eh, confrontaciones que si las abordamos debidamente, creo que nos pueden beneficiar. Recuerdo una experiencia que tuve cuando vivía en Japón y visité una empresa de manufactura tecnológica y en el, en la planta principal de manufactura había una pizarra que medía como una pizarra de altura normal, ¿verdad? No sé qué mide una pizarra, como metro y medio, un poquito más. Y de largo medía como 30 metros. Y esa pizarra era una matriz que tenía en, en sus dos ejes cada uno de los pasos que algún ser humano tenía que hacer en esa planta. Y cualquier persona que trabajara en la planta podía venir a buscar el paso específico de la matriz y hacerle una recomendación de mejora. Ajá. Y bueno, me acerqué a entender cómo funcionaba, porque hay una nomenclatura especial para hacer las recomendaciones y tal. Y había una recomendación que había sido puesta ese día, una planta que tiene, una empresa que tiene 125 años de existir. Ese día todavía alguien hacía una recomendación de mejora a la planta y la recomendación de mejora era la llave inglesa Mm. de imán que se adhiere al tubo metálico donde uno la necesita para poder aflojar o socar una tuerca,
no debería estar pegado en el lado izquierdo, sino que debería estar pegado en el lado derecho, porque con la mano izquierda uno tiene que sostener el foquito que está aquí guindado, entonces es más fácil agarrar la llave con la derecha que tener que cruzar la mano para agarrarla del otro Ya. lado. Ujú. Esa recomendación que seguramente alguien había tenido que hacer eso cientos de veces hasta que se le ocurrió, esto podría ser mejor. Podría ser mejor si esta llave que es de imán, de todas maneras, en vez de estar pegada en este tubo, está pegada en este otro. Y me sorprendió tanto que les pedí permiso para tomarle una foto a la pizarra y me dijeron que no, pero estuvieron de acuerdo en tomarme una foto frente a la pizarra, entonces tengo una foto frente a esa pizarra. Muy bien. Ese concepto que en japonés se llama Kaizen, Ujú. no sé cuál es el origen occidental corporativo. Tal vez tú sí lo sabes, ¿verdad? Yo no sé si eso es algo de Venice o si eso es algo que importaron de Japón después de que entró el management occidental a Japón en el periodo de la posguerra. Pero en japonés el concepto de Kaizen es parte fundamental del carácter y de la cultura. Claro, claro. Ujú. Basta con ver 10 minutos de cómo juega Japón en el Mundial hoy en día. Japón fue a su primer Mundial en el 2002 y no se clasificó para ese Mundial en una eliminatoria, se clasificó para ese Mundial como equipo sede, ¿verdad? Japón era la casa del Mundial, entonces como casa del Mundial tiene derecho a participar. Y, y era un equipo que pues hacía mucho esfuerzo, pero era muy correlón, era un poquillo torpe, no tenía técnica. Obviamente todos esos jugadores de hace 24 años ya están más que retirados, pero el proceso que ha seguido Japón desde el año 2002 hasta hoy les ha permitido participar en 7 mundiales de manera consecutiva. 7 u 8, la verdad es que no recuerdo, pero bueno, desde el 2002 Japón no se ha perdido un mundial. Además de eso, el nivel futbolístico que tiene hoy Japón es fútbol, fútbol moderno, fútbol potencia, fútbol técnico, fútbol de altísima condición física. Y uno dice, ¿hasta dónde irán a llegar estos japoneses en este mundial? ¿Verdad? Y eso tiene que ver con el mejoramiento continuo del individuo, pero también del sistema, porque ese individuo puede llevar el sistema hasta cierto punto antes de retirarse. Y después los que vengan no empiezan desde cero, empiezan desde donde está el sistema. Y a partir de ese punto de arranque del sistema, cada individuo sube un escalón más personalmente y eso empuja el desarrollo del sistema. Contrario a países como nosotros, que fuimos al Mundial del 2002, hicimos una participación excelente, luego no invertimos, no renovamos, no crecimos y en el 2006 volvimos al Mundial arrastrando los pies y quedamos de penúltimos en ese Mundial. Al 2010 ni siquiera fuimos. Después fuimos en el 2014 con un nuevo esquema, con un nuevos bríos, con un nuevo técnico. Hicimos la mejor presentación de nuestra historia y a partir de ahí empezó el declive porque no se invirtió en el sistema, porque no se invirtió en el proceso, porque no se pensó a largo plazo, ¿verdad? Nadie se puso a pensar en el 2014 que la FIFA iba a repartirle 12 millones de dólares a cada país que clasificara al Mundial del 2026. Y Costa Rica debió haber pensado en el 2014 que Claro, tenía que invertir para ganarse 12 millones de dólares dentro de 12 claro, años. claro. Y nos Ujú, perdimos esos 12 millones de ujú, dólares esta ujú, vez, ¿verdad? ujú. Además de 100 millones de Sí, dólares que representa la industria del fútbol durante el Mundial y ahí está uno viendo a los pobres periodistas opinando sobre cualquier tontera, tratando de traerse abajo los esfuerzos de Panamá, burlándose del fracaso de Panamá en el Mundial, con tal de que la gente opine y mantenga viva la atención que estos periodistas llaman. Si Costa Rica estuviera en el Mundial, no estarían tan preocupados viendo a ver cómo se burlan del fracaso de Panamá, que a mí no me parece fracaso, pero bueno, perdió sus 2 partidos primeros, ya está eliminado, viene de vuelta para la casa después de jugar su tercer partido, pero Panamá hace 10 años no existía en la escena futbolística y ujú, hoy en día ujú. es el referente en Centroamérica de fútbol. Es el único equipo de nuestra zona Sí, que fue al sí. Mundial. Ujú. Sigo adelante. Em,
Hay un libro de un autor que se llama James Clear, que se llama Atomic Habits. Yo vi pasar mucho ese libro, muchas recomendaciones, me lo habían hecho, me habían sugerido que lo leyera y finalmente lo leí, creo que el año pasado, y me parece que es un gran libro que es un compendio de de análisis en torno a la creación de hábitos y sugiere que los hábitos deberían de ser pequeñitos y empezar en pequeñito y tiene esta mentalidad, esta tesis fundamental de que es mejor mejorar un 1% cada día que tratar de hacer un salto exponencial cualitativo en nuestro desempeño para tratar de consolidar un hábito, ¿verdad? Es más probable que el hábito se consolide yendo poquito a poco. Y creo que la tesis es válida. Ese libro me hizo pensar, bueno, dos cosas por lo menos. La primera es que uno puede ver cuando otros seres humanos ya tienen incorporado ese, ese esquema de crecimiento continuo que tienen algunos seres humanos, aunque no hayan leído el libro, ¿verdad? Porque la impresión que me da es que hay gente más proclive que otra a explorar con curiosidad, a experimentar, a cometer errores, a decodificar, a crecer, a aprender, a florecer. Y hay otra gente que está más echada en el sofá, ¿verdad? Menos voluntariosa para salirse de su zona de confort y crear nuevo valor o explorar algo nuevo o innovar, etcétera, ¿verdad? Y pongo otro ejemplo futbolístico, el portero costarricense Keylor Navas. Cuando, para ese Mundial del 2014, Keylor Navas tuvo una participación extraordinaria. En los 5 partidos que Costa Rica jugó, Keylor tuvo 24 atajadas que, digamos, si el portero no hubiera estado, hubieran sido gol. No quiere decir que todas esas atajadas fueron extraordinarias, pero quiere decir que detuvo un intento de gol que iba directo al marco, ¿verdad? No al poste, sino al marco. 24 tapadas en 5 partidos. Terminó el Mundial y le llegó un contrato del Real Madrid y se fue para el Real Madrid y el resto es historia porque ahí fue muy exitoso. Pero cuando lo contrataron para el Real Madrid, unos periodistas de televisión en España fueron a entrevistar al entrenador de porteros del Levante, que era el equipo del que provenía Keylor Navas, a donde estuvo 2 años entrenando, y le preguntaron, ¿qué es lo que tiene Keylor Navas para que le llame la atención al Real Madrid? Y el entrenador de porteros dijo, no sé cuáles son las razones por las cuales el Real Madrid se lleva a Keylor Navas, pero yo sí les puedo decir una cosa. Yo nunca he visto un jugador que se esfuerce tanto todos los días por mejorar en algo. Y entonces, pues uno ve jugar a Keylor Navas hoy, a sus 40 años, superestrella en el fútbol mexicano, a donde recién llegó, y uno siente que Keylor Navas a sus 40 años sigue mejorando. Y creo que ese es producto de esa actitud de mejoramiento continuo llevada bueno, al desarrollo atlético, ¿verdad? Físico, nutricional, del ser humano como sistema para desempeñarse como atleta, ¿verdad? Eh, Creo que el ser humano también tiene una particularidad que nos distingue de todas las demás especies y es que por nuestra capacidad de comunicación, nuestra nuestra progenie, la generación nueva que nace, empieza a aprender a donde estamos en la actualidad. No se tienen que devolver a aprender lo que sabíamos hace 100.000 años, ¿verdad? Ya no tienen que aprender a hacer un fuego a la entrada de la cueva. Ningún ser humano aprende a construir un fuego a la entrada de la cueva. Podemos hacerlo, pero hace 100.000 años era indispensable aprenderlo. Hoy es irrelevante aprenderlo, ¿verdad? Porque hemos desarrollado un sistema a partir del cual empezamos a aprender dónde están nuestros padres cuando nosotros nacemos. Y yo nací en un hogar donde había máquina de escribir y yo tecleaba la máquina de escribir antes de saber que había que usar la barra espaciadora para separar las palabras. Y tecleaba la máquina de escribir y era duro de teclear y a veces se me iba el dedo entre las teclas y
y dolía, era un accidente doloroso, ¿verdad? Que se le fuera a uno el dedo entre la tecla. Bueno, mis hijas no necesitan aprender a Mm, teclear en una máquina de escribir. eh, y quizás ni siquiera nunca necesiten teclear en un teclado digital porque hay otras maneras de interactuar sí, con las herramientas digitales. Entonces ellas aprenden a partir de donde están hoy en día, que es donde estamos los padres, ¿verdad? sí. De ellas. Y eso siento que es lo que nos hace evolucionar, no desde el punto de vista genético, porque genéticamente somos los mismos, en eso no hemos cambiado, pero sí desde el punto de vista de sistema de aprendizaje, de comunicación, de herramientas, de desarrollo de destrezas, etcétera. Ok, voy a dejar otros dos puntos para la siguiente intervención. Ok. A mí me llama mucho la atención los diferentes momentos que hay en un esfuerzo de mejoramiento. Sí, yo creo que lo primero que hay que tener es una idea de en qué quiere uno mejorar, ¿verdad? Uno quiere mejorar, no sé, en en el uso de la computadora, o uno quiere mejorar en el uso de una herramienta. Y hay mucha gente que se hace propósitos y los abandona. Y eso, de alguna manera, los lleva a perderse fe. Y entonces, la próxima vez que tienen que hacer un propósito de mejoramiento, imagino que se dicen, bueno, la verdad es que yo me he propuesto tantas cosas buenas y no las he realizado, que ¿para qué me voy a hacer este propósito? Yo pienso que un propósito tiene también varias etapas, pensando en hábitos, en átomos de hábitos, pensando en hábitos, perdón, en átomos de acción. Antes de que uno se haga un propósito, tiene que tener como una noción, es un movimiento, y posiblemente es un movimiento que no es ni con palabras. Algo un día que te levantas dices, yo debería hacer más ejercicios, pero no lo dices con palabras. Bueno, esa, esa convocatoria o esa moción con M, un movimiento que te lleva a decir, debería hacer más ejercicios, esa movimiento yo creo que es positivo y uno debería cuidarlo. Eh, debería decir, hombre, agradezco haber tenido esta inclinación a hacer ejercicios, aunque no los haga hoy y tal vez no los haga mañana, pero ese simple movimiento, es, esa simple moción me parece a mí, algo positivo que hay que agradecer. Según he leído, agradecer algo que te ocurre produce que eso que te ocurre te vuelva a ocurrir. Y es natural, ¿verdad? Si hoy quise, hombre, debería hacer más ejercicios, mañana puede ser que digas, debería leer más o debería mejorar la forma como hablo o como escribo, etcétera. O sea que esas convocatorias, si las agradeces, la convocatoria individual específica, estás de una cierta manera abriéndote a que haya otras convocatorias semejantes, ¿verdad? Pues bien, eh, esa convocatoria no necesariamente se convierte en un propósito. La convocatoria todavía es una cosa ahí informe, muy interna y tal y cual. El propósito ya es como, eh, el propósito es un compromiso ya concreto que haces. Dice, yo voy a hacer tal cosa. Y ese propósito está a una gran distancia de la convocatoria o de la simple moción. Pero el propósito ya me parece a mí que forma parte de la acción. Desde luego que todo plan empieza con un propósito nebuloso, y luego lo concretas y lo conviertes en objetivos, etcétera, ¿verdad?
Esto para tal vez hacer contacto con lo que decías sobre los japoneses y sobre la interioridad de, de las personas que son exitosas haciendo cosas. Es que creo yo que a veces tenemos una aspiración mágica. Quisiéramos que el haber visto por ahí en internet lo bueno que es hacer tal ejercicio, ya me tuviera mañana por la mañana haciendo ese ejercicio. Pero hay una serie de pasos que hay que seguir para convertir ese movimiento en un ejercicio real, ¿verdad? Ahora que hablabas de la matriz, de las distintas operaciones que se realizan en una fábrica complicada, pues uno debería tener clarísima la matriz que hace que un deseo nebuloso se convierta en una acción. Porque el mejoramiento continuo, no creo yo que de lo que se trate es de mejorar algo que estás haciendo. Eh, Hay una anécdota de Pablo Casals que me moviliza mucho. Decían que tenía, no me acuerdo cuántos años, porque eso lo leí hace mucho tiempo. Pablo Casals, di que tenía 85 años y todos los días hacía ejercicios con su cello. Y alguien le preguntó, pero ¿cómo un hombre que ya es famoso sin duda en el mundo como ejecutante de cello sigue practicando? Y dijo, es que todavía mejoro. Y yo se lo creo, porque es posible llegar a mejorar aún algo que haces con gran destreza, ¿verdad? Entonces, esa, eh, esa invitación a mejorar, si uno la soporta, la fundamenta sobre las distintas etapas o instancias que hay ahí adentro, antes de que un deseo vago se convierta en un propósito de acción o en una acción real, es bien, bien llamativo. Porque creo que a veces pensamos que todo es soplar y hacer botellas. Los que fabricaban botellas o envases de vidrio, los veía uno por ahí en las ferias en Europa, ¿verdad? Sacando vidrio con una cánula larga, que aquí la llamaríamos cerbatana, seguramente. Sacaban una bola de vidrio fundido y empezaban a soplar hasta que hacían el frasco, mientras todos los turistas estábamos ahí con los ojos abiertos viendo cómo hacían esa cosa tan, tan bella. Bueno, hace mucho tiempo, yo eso creo que lo aprendí de mi padre, que se decía que, no, es que no todo es soplar y hacer botellas. Si nosotros supiéramos que no todo es soplar y hacer botellas, que hay que aprender a calentar el vidrio, que hay que aprender a sacarlo del recipiente donde está, que hay que aprender la presión con la cual se sopla la cánula o la cerbatana esta, eh, todo eso, si supiéramos que son todos esos conocimientos necesarios para la perfección, estaríamos cultivando lo que se llama el esmero, que es una palabra que se usa muy poco en Costa Rica. Cuando tú me hablas de un jugador de fútbol como Keylor, bueno, las cosas pocas que he leído de Keylor me dan a entender que él ha sido en su vida esmerado para realizar unas determinadas operaciones. Supongo que un portero tiene que saber hacer no sé cuántas expresiones con su cuerpo y con sus ojos, bueno, desde luego, con sus ojos y tal, para decir, ahora soy uno de los mejores porteros del mundo. Bueno, eso, claro que se puede lograr con una probabilidad muy escasa de una persona que nació con todos esos talentos y sin gran esfuerzo los desarrolló. Yo pienso mucho cuando veo fútbol profesional, pienso mucho
en el fútbol que yo vi cuando era niño. Yo fui espectador formal de fútbol desde que era niño, porque por alguna razón era compañero de estadio de mi padre cuando mi padre tenía 33 años, ¿verdad? Y entonces iba al estadio con él a ver fútbol. Eh, en ese tiempo, los jugadores no entrenaban, no eran esmerados, no se cuidaban, fumaban, tomaban licor y tal. Y entonces, y creo que los que eran buenos a pesar de todo ese descuido, a pesar de la falta de esmero. Hoy en día creo que no se puede ser buen jugador de alto nivel, ¿verdad? De clase mundial, si no has atendido con esmero todas las distintas operaciones que hay en la matriz de tu fábrica japonesa, las distintas operaciones que necesita un jugador de fútbol cultivar con esmero, llevar a un nivel de excelencia para ser de clase mundial. Y eso debería ser algo, ninguno de nosotros es jugador de fútbol, pero sí que somos lo que seamos en nuestra vida habitual. Eso que somos en nuestra vida habitual, podríamos en cualquier momento, ahora, el año entrante, o cuando tengamos los 85 años de Casals, ¿verdad? Podemos cultivarlo para, con esmero, llegar a la excelencia y eso es lo que llamamos un proceso de mejoramiento continuo, que no es una sentencia que alguien te dio, no es una penitencia que nadie te puso, sino que es, creo yo, que la forma como uno debería reaccionar a la maravilla de tener el encargo de desplegar un ser como el que nos han dado para que lo despleguemos. La frase, otra frase que me gusta, encanta mucho, es aquella de que el hombre es pastor del ser. Y claro, el niñito pequeñito que va a preescolar y tiene 4 años, está pastoreando su propio ser y aún a las alturas de mi partido, yo sigo pastoreando mi ser con alegría y con agradecimiento. Minuto 87 de tu partido, pero hay tiempos extra. Y penales. Em, Qué lindo eso, de que el hombre es pastor del ser. Ah, Hay hay una realidad científica respecto a la forma como opera la genética humana. Bueno, obviamente se transmite de una generación a la siguiente con básicamente cero variabilidad o mutabilidad. O sea, la evolución es tan lenta que todavía no se pueden percibir cambios evolutivos respecto al ser humano que somos desde la última vez que algo evolucionó en nosotros, que fue nuestra Ajá, neocorteza cerebral hace 200.000 años, que eso seguro duró cientos de miles de sí, años en evolucionar y sí. convertirse en un aditamento, en una mejora Ujú. permanente a nuestra especie. Pero de estos 200.000 años y de esta vida que cada uno de nosotros está viviendo, hay un registro epigenético, que es como decir un acento, como un condimento que tienen los genes de cada uno de nosotros, que al paso del tiempo y de la repetición de prácticas y la exposición a experiencias cumbre y la, la reflexión para decodificar e integrar todas esas experiencias y todos esos aprendizajes y vivencias que hemos tenido, nos van haciendo como individuos, como organismos vivos, eh, más eh, afines o proclives a diferentes experiencias. Para dar un ejemplo, yo empecé a explorar el ayuno intermitente hace 9 años y bueno, no sabía para dónde iba la cosa. En realidad no andaba buscando eso, andaba buscando
aumentar mi productividad y en la búsqueda que hice en aquel entonces para mejorar la productividad, una de las primeras recomendaciones que encontré fue la el ayuno intermitente y no entendía para dónde iba la cosa. Leí la explicación teórica, me sonó plausible, empecé a practicar, fue muy difícil, le hice adaptaciones, fui mejorando y bueno, tengo 9 años de practicar ayuno casi todos los días, unas 18 horas diarias, que ese es como el estándar. O sea, yo tengo una ventana de alimentación de 6 horas al día, casi todos los días. A veces es más corta la ventana, a veces ayuno más de 24 horas. En fin, es intermitente el ayuno, no siempre es el mismo. Pero ese ayuno intermitente ha condicionado mi cuerpo a nivel epigenético. Ajá. La genética que me sostiene, la reproducción de mis células para la restauración de mis órganos es algo que está condicionado por esa pausa que yo le doy todos los días a mi sistema para que se renueve, ¿verdad? Y no esté constantemente digiriendo, almacenando, guardando, viendo a ver si tengo exceso de calorías guardadas o mi sistema está en un estado de balance respecto al peso que tengo, que es el peso ideal para mi tamaño y para mi edad. Y eso es resultado de ese esfuerzo que yo empecé a hacer, pues los 9 años de experiencia en ayuno han determinado mucho de la epigenética que me acompañará por el resto de mi camino, ¿verdad? No quiere decir que voy a seguir ayunando siempre. Quiere decir que la forma como se comportan mis células y mis cromosomas está influenciado, yo diría, de manera importante por la práctica de ayuno que he tenido. Ese es solo un ejemplo. Lo otro, 10 años antes de empezar a ayunar, empecé a repetirme mentalmente antes de comer una afirmación, junto con otras varias, pero una en particular, que era reconocer que el hambre es una manifestación de, de un sacrificio que nos beneficia. Sacrificio no en el sentido de dificultad o costo o castigo. Sacrificio en el sentido de sacralidad, de que estamos haciendo algo que es sagrado. ¿Verdad? Entonces, tener hambre es, es un esfuerzo sagrado. Y ese esfuerzo sagrado me permite conectar de manera muy empática con quienes no tienen que comer, no porque están haciendo un esfuerzo sagrado, sino porque no tienen alimentos. Entonces, empatizo con esos 1.000 millones de personas que no pueden comer, no tienen una dieta calórica, nutritiva todos los días. Y por otro lado, me permite entender que sentir hambre es una retroalimentación positiva de que nuestro cuerpo está ejercitando, o nuestra mente o nuestro espíritu está ejercitando algo que nos robustece, que es el deseo de comer, pero no comer, que eso es el hambre, ¿verdad? Y pues he venido a aprender con los años del ayuno y con los estudios científicos sobre la anatomía humana y la historia del ser humano, que nosotros fuimos diseñados para comer 2 veces por semana. Entonces el domingo nos pegamos una comilona tremenda y pasamos panza arriba ayunando, lunes, martes, y ahí ya miércoles es hora de volver a salir a ver qué encontramos. Y ahí nos encontramos un antílope y cazamos ese antílope y lo llevamos de vuelta a la casa y el jueves nos pegamos otra comilona tremenda y ahí ayunamos viernes, sábado. La vida era eso, ¿verdad? Pero entonces estamos genéticamente programados para eso, con una capacidad eh, muy destacada de almacenamiento de calorías, ¿verdad? Tenemos en todo momento, casi todos los seres humanos, unas 60.000 calorías guardadas para la emergencia, ¿verdad? La emergencia, 60.000 calorías me alcanzan para irme caminando de aquí a la frontera con Nicaragua. Entonces, si tuviera que irme de emergencia de aquí a la frontera con Nicaragua caminando, no tengo que preocuparme por comer porque tengo suficientes calorías para llegar. Entonces,
eso a lo que me lleva es a que el reconocimiento de que muchos de los esfuerzos que hacemos, que se sienten como sacrificio porque implican una pérdida de nuestro estado actual de confort, ¿verdad? Tengo ganas de comer o tengo hambre, pero no tengo comida o prefiero no comer. Eso es lo que yo denomino un ritual sagrado, ¿verdad? Y un ritual sagrado se diferencia de un hábito en que un hábito, por lo general, un hábito puede ser bueno o malo, puede ser positivo o negativo, puede ser regenerativo o degradante, ¿verdad? Fumar es un hábito. Y fumar es un hábito degradante, sin ningún cuestionamiento. No hay nada positivo que se le aporte a la salud humana por fumar cigarrillos de nicotina y otros químicos ahí que le meten para hacerlos más atractivos, adictivos. Pero un ritual sagrado es algo que tiene beneficios incuestionables, ¿verdad? Y esos beneficios incuestionables, lamentablemente, no siempre son reconocidos así por la ciencia. Y a veces la ciencia se queda corta para reconocer, por ejemplo, cuál es el beneficio espiritual que percibo después de meditar. Y la ciencia no me va a decir eso está bien, ¿verdad? Tampoco me va a decir eso está mal. Pero si yo me guío solo por la ciencia, entonces me perdería de los beneficios de meditar porque la ciencia no me dice que eso está bien. Y ahí entramos en campos que ya tienen que ver con misticismo y con unas áreas que denominan algunos pseudociencia, ¿verdad? ¿Pseudociencia qué significa? Que está fuera del universo de lo que la ciencia ha logrado demostrar o explicar, ¿verdad? Si está más allá de la ciencia, entonces le llaman pseudociencia, que además es es una etiqueta peyorativa. Pero vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Los beneficios de meditar a nivel espiritual son considerados pseudociencia, aunque últimamente, los últimos 30 años, algo se ha investigado para demostrar que a nivel neurológico suceden algunos beneficios ahí. En fin, algún día la ciencia va a llegar. Em, Estaba pensando en lo que dijiste hablabas de gratitud, ¿verdad? Y hablabas de que cuando uno siente gratitud por algo, tiende a atraer más de aquello. Y el otro día estaba leyendo una frase, ahora ya no sé ni dónde, pero la recordé por dicha, que decía que la gratitud genera abundancia. Y ahí creo que nos estamos metiendo en el campo de la pseudociencia, porque el campo electromagnético que rige todo el quantum, todo toda la red eléctrica y magnética del universo, eh, significa que todo está vibrando en diferentes frecuencias energéticas, ¿verdad? Este lapicero vibra en una frecuencia energética, esta taza vibra en una frecuencia energética y eso se puede medir. ¿Verdad? Podemos medir en cuál frecuencia energética está vibrando eso. Bueno, ¿en qué frecuencia energética estamos vibrando nosotros? ¿En qué frecuencia energética están vibrando nuestros pensamientos? ¿En qué frecuencia energética están vibrando nuestras emociones? Todas esas son frecuencias energéticas que confluyen con otras del universo, ¿verdad? Del campo cuántico. Y me da la impresión de que cuando hay convergencia en una pareja, para desarrollar un matrimonio exitoso a lo largo de décadas, ahí hubo convergencia de campos electromagnéticos en los cuales hubo armonía, ¿verdad? Y esa armonización permitió cierto desarrollo personal para los individuos que lo conformaban y otros que fueron procreados, etcétera. Pero me parece que hay algunas actividades en la humanidad que no necesariamente armonizan en una frecuencia de florecimiento. Y pienso, lo que me vino a la mente primero fue la burocracia. Y lo digo obviamente con todo el respeto y toda la sensibilidad y toda la admiración por las personas que tuve como colegas cuando yo fui burócrata y los que siguen siendo burócratas que tienen un misticismo enorme por servir a algo más grande que ellos mismos. Pero la burocracia no tiene incentivos para mejorar en su desempeño, no tiene incentivos para que seamos más eficaces o más eficientes, no tiene. Depende de cuál es la norma que lo rige. Y las normas en la burocracia son
bastante estáticas, quiere decir que se mueven a una velocidad muy lenta, entonces los incentivos cambian poco y cambian lento. Entonces, em, eso quiere decir que una persona le dedica los mejores años de su vida, mejores años hábiles, en tiempo hábil, durante la semana, durante el mes, durante el año, durante las décadas, hasta que se retira, a una actividad que no estimula el mejoramiento continuo, el mejoramiento personal. Y eso siento que es un área por mejorar, una oportunidad enorme que tenemos. Imaginemos qué pasaría si nuestro Estado y sus instituciones tuvieran inserto en su diseño el mejoramiento continuo. ¿Cómo sería un Estado que mejorara continuamente? No me pueden imaginar a dónde estaríamos. Pues por lo menos no estaríamos diciendo esto porque hace 25 años se hubiera hecho lo que creemos que debería de hacerse en el Estado y no se hace porque no tiene ese, ese principio de diseño, ¿verdad? Sí, ok, voy por aquí. Bien, bueno, eh, yo quisiera tocar el tema tuyo de los rituales sagrados y el sacrificio, nada más para atender a quienes se pudieran asustar de que en un diálogo que empezamos hablando de mejoramiento continuo y diciendo que el mejoramiento continuo era algo que se entendía mucho más en las empresas y tal y cual, ¿cómo es que terminamos hablando de sacrificio? Y yo pienso que hay una gradualidad y las cosas tienen unos determinados fines y los fines de las cosas, de lo que hacemos, por ejemplo, determinan el nivel en que se encuentran en esa gradualidad. Uno puede comer para mantener la salud. Me parece que esa es una finalidad bien importante, pero uno podría eh, utilizar su alimentación para poder desempeñar mejor la función que tenga que desempeñar. Alguien que tenga que hacer una tarea muy delicada no debería comer de cualquier manera. Si la persona está pensando más que en mantener su salud o en saciar su apetito, está pensando en la tarea que tiene que hacer, en la que tal vez haya terceros beneficiados, me parece que ahí como que subió un escalón en esa gradualidad de la que estoy hablando. Y estoy hablando de ella para hablar de lo que llamas el ritual sagrado de las cosas que hacemos normalmente. Si además de pensar en la gente que se beneficia con tu trabajo y entonces cuando te alimentas en función del trabajo que tienes que hacer, si estuvieras pensando en la trascendencia de tu trabajo, que no tiene solo beneficiarios, no tiene unos beneficiarios hoy, sino que podría tener unos beneficiarios que están más allá, ¿verdad? Voy a ejemplarizarlo. Si, si alguien dice, si me pego esta comilona, no voy a dar mis clases de la tarde bien, y como mi finalidad es que los alumnos aprendan, mejor voy a ser comedido con la comilona. Ese es un nivel. El otro nivel sería, hombre, yo soy profesor de una escuela de educación y entonces en el tanto mis alumnos aprendan bien sobre la clase que tengo que darles hoy en la tarde, ellos en el futuro estarán beneficiando a otros. Ya me parece que subiste a un escalón superior. Según ese ir escalando, esto lo hago por mis clientes inmediatos, esto lo hago por los clientes de mis clientes, ya es otro nivel, hasta que uno podría llegar a hacer las cosas, a ejercitarse, a restringirse, a ponerse medidas en su vida
pensando en algo muy trascendente que no entiendes. Y eso es lo que se llama hacer algo sagrado, ¿verdad? Hacer algo sagrado, es decir, esto lo hago no solamente por el trabajo que tengo que hacer hoy por la tarde, sino por las consecuencias que no conozco que tiene mi trabajo hacia el futuro. Porque la palabra sacrificio me gusta mucho. Tiene como origen hacer sagrado. Y entonces uno leía ahí en el Génesis que Abel cogía las verduritas que cultivaba y las ponía ahí en una hoguera, y entonces estaba haciendo sagradas las verduritas para que le agradaran a Jehová, ¿verdad? Bueno, no es imposible, tal vez es poco usual, ¿verdad? Pero no es imposible que uno, cualquier cosa que haga, lo haga pensando en ese eh, efecto, homenaje, significado de trascendencia. Para los que leen a Pablo, Pablo dice en una de las cartas de los apóstoles: ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo, creo que no, ahí no recuerdo, a la mayor gloria de Dios, algo así. Pero o sea que se puede comer y beber, o no comer y no beber, o comer menos y beber menos, a la mayor, como un homenaje a algo muy trascendente que está más allá de nuestra vida habitual. O sea que creo que cuando hablamos de mejoramiento continuo, tú hablas de sacrificio, lo explicas desde la perspectiva del ayuno, estamos hablando de la misma cosa, ¿verdad? Del mismo tema. Y eso le da al tema del mejoramiento continuo, que lo sacaste de la fábrica japonesa, que es una actividad muy valiosa para la sociedad. Y lo puedes llevar a la escuela, y lo puedes llevar a la familia, y lo puedes llevar, si quieres, al templo, si eres creyente. O sea que lo del mejoramiento continuo es un concepto transversal que deberíamos encontrarlo y cultivarlo en una serie de dimensiones y aspectos de nuestra vida personal. O sea, no es una técnica de ingeniería industrial, nada más. Puede ser eso, pero podría ser mucho más. Bueno, me suena. Creo que nos ganó el tiempo. Me perdí me Yo también desorienté. me perdí. Ok, Yo también me perdí. creo que estamos. Yo pienso que sí. Ok, Ujú. bueno, muchas Muy gracias. bien. Bueno, gracias a los que nos escucharon. Que estés muy bien. Dios.